Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Como siempre es un gusto saludarlos. Aquí comienza Zona Franca esta noche para hablar de las reformas, del paquete de reformas del gobierno del presidente Petro. Hay muchas inquietudes alrededor de ellas, pero en particular sobre una, la reforma laboral. Hay un sector que es el tecnológico del país que está encendiendo las alarmas por lo que dice allí sobre ellas, sobre las plataformas digitales, la reforma que no solo pretende iniciar las jornadas nocturnas a partir de las 6 de la tarde, acortar las horas laborales en la semana, pasar de 48 a 42 horas y subir el pago de los recargos dominicales a de un 75 a un 100%, sino que también plantea una fuerte regulación a este tipo de trabajo, que son las plataformas digitales. La reforma laboral plantea que los domiciliarios que trabajen en estas plataformas deben tener un contrato laboral, prestaciones sociales y ningún tipo de exclusividad. A estas casas de cambio no le sonaron los cambios al manager general de Rappi en Colombia, que es quien está encendiendo las alarmas, diciendo que va a haber una masacre laboral si esto llega a ser aprobado tal cual como fue presentado en el Congreso. El Rappi que conocemos hoy y las bondades que conocemos hoy de que una persona baja la aplicación, se inscribe y comienza a generar ingresos el mismo día, eso claramente se va a acabar. Entonces vamos a tener que reinventarnos, vamos a tener que revisar el funcionamiento de la plataforma y probablemente se achique sustancialmente el tamaño de la plataforma. La tesis es que una plataforma como Rappi, como se conoce hoy, se acabaría tal cual como existe. Eso es lo que dice su vocero. La pregunta alrededor es qué pasaría con las otras plataformas digitales. De acuerdo con José Daniel López, que es el director de Alianza Inc., que es una alianza de empresas de aplicaciones e innovaciones en Colombia, esta reforma laboral dejaría sin trabajo a más de 80.000 repartidores. Detrás de estos cambios está la loable idea de mejorar las condiciones a estos trabajadores informales que no cotizan a ningún tipo de seguridad social en muchos de los casos. Aguantan el frío, el sol y están expuestos, por supuesto, a todo tipo de inseguridad. La preocupación es que el remedio sea peor que la enfermedad, muy grande en el país, la llamada, entre otras cosas, consecuencia del desempleo. Ese es el tema de conversación esta noche. Aquí comienza Zona Franca. Bienvenidos. A propósito del tema de conversación esta noche, los voceros de las plataformas digitales han dicho que los cambios que plantea esta reforma laboral para poner en cintura este tipo de plataformas podrían dejar sin trabajo a un buen número de colombianos. Esa es la preocupación, esa es la alerta que lanza José Daniel López, que es el vocero de las plataformas digitales en Colombia. Si se aprueba la reforma laboral como viene, se pueden perder más de 80.000 trabajos de repartidores. El gobierno pretende convertirlos en empleados con horario fijo, con ingreso fijo, lo cual dejaría por fuera a la mayoría de ellos y no les conviene a muchos repartidores que buscan disponer de su propio tiempo. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista, las diferentes opiniones alrededor de este tema, que es tal vez el de mayor coyuntura alrededor de las reformas que está presentando el gobierno del cambio. Nos acompaña Fabio Arias, que es fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, que es la CUT, que estuvo sentada en la negociación, en la concertación de esta reforma. Doctor Arias, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Y un saludo para todos los televidentes en este momento de Zona Franca. Gracias, señor. Nos acompaña también Johnny El Colina, que es vicepresidente de UNIDAP, que es la Unión de Trabajadores de Plataformas. Señor Colina, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Está con nosotros la doctora María Fernanda Quiñones, es la presidenta de la Cámara Colombiana del Comercio Electrónico. Doctora Quiñones, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, un saludo para todos en la mesa y muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor Arias, ¿qué es lo que pretenden hacer? ¿Cómo quedó estipulado el capítulo? ¿Qué es lo que dice el capítulo de plataformas digitales en esta reforma laboral? Bueno, fundamentalmente reconocerle a ellos el carácter laboral que no han querido reconocerle las plataformas, aduciendo que ellos pertenecen a otro tipo de relación con dichas plataformas digitales, que son colaboradores o que son relaciones de carácter asociativo. Todos estos términos que
tradicionalmente se han tenido al respecto y con el cual hay un debate mundial, hay un debate también en la OIT. Y obviamente que nosotros queremos recoger lo más avanzado de este debate. Ya se ha dado en Argentina, ya se ha dado en Europa, especialmente en España, donde evidentemente le han reconocido el carácter laboral de este tipo de relación. Claro, con la particularidad que tiene ser una plataforma digital, pues no vamos a decir exactamente que es la misma relación estricta que con otras formas de vinculación reconocimiento laboral. Pero reconocimiento laboral es que le deben pagar la seguridad social primero. Segundo, entendiendo que es una forma flexible de vinculación, le deben, como es un trabajo subordinado, reconocerle exactamente, y eso va a ser la relación que definan en la negociación colectiva, de qué manera van a pagar por cada servicio, de acuerdo exactamente a las condiciones en que se mueven estos algoritmos en las plataformas digitales. Repito, será una modalidad distinta obviamente a las cuestiones, pero es una relación subordinada y por tal motivo debe tener la relación contractual, el pago de prestaciones sociales de toda naturaleza, inclusive las vacaciones, incluso exactamente la jornada que vaya más allá de las 8 horas, etcétera, etcétera. Todos estos términos laborales se deben tener en cuenta en esta relación laboral. Señor Colina, ¿qué tan contentos o qué tan descontentos están ustedes, los domiciliarios, los que trabajan en estas plataformas, con esto que está planteando el gobierno en la reforma? Cabe recargar que los domiciliarios siempre han querido ser regulados. Siempre se han sentido subordinados, porque en realidad lo son, mediante el sistema de algoritmos que manejan este tipo de plataformas digitales. Esta nueva reforma, mejor decirlo así, es una deuda que tenía el gobierno nacional con este sector. Un sector que es precarizado, tercerizado, que solamente fue tomado en cuenta en tiempos de pandemia y de un tiempo para acá simplemente no hubo ente que regular este tipo de plataformas, ¿entiendes? Aquí a diario se sufren accidentes, hay compañeros que sufren accidentes, que se enferman y este tipo de plataformas no les responden por nada de ello, ni por su tiempo de incapacidad, ni siquiera por daños de sus vehículos, no les reconocen los gastos que tienen por sus vehículos, por su tiempo de conexión, rodamiento, por su plan de datos de su teléfono, porque sí, todo lo colocan ellos. Usted es domiciliario, para que vayamos por parte en la historia. Usted es domiciliario. 4 años trabajando en plataformas digitales. 4 años. ¿Cuál ha sido su experiencia con las plataformas? ¿En qué plataformas trabaja? Trabajo con Rappi, trabajo con Didi y trabajo con plataformas que solo se dedican a la mensajería. ¿Y cuál ha sido su experiencia con esas plataformas? O sea, en años anteriores podríamos decir que el trabajo en plataformas era algo subordinado, porque siempre las empresas de plataformas han colocado la manera de trabajo, pero uno era libre de escoger su tiempo, ¿entiendes? Ahora, con la nueva modalidad de algoritmo, ya uno, para poderte conectar a una plataforma, tú tienes que escoger una reserva, ¿entiendes? La plataforma no te da la oportunidad de tú decidir por cuánto vas a llevar ese domicilio. La plataforma inmediatamente, ella única, te asigna el valor de ese domicilio, ¿entiendes? Te lo sacan en línea recta, nunca te sacan el valor de domicilio por tiempo de espera en la tienda, desde distancia donde tú coges el domicilio lo vas a retirar y de donde lo retiraste a donde lo vas a entregar. ¿Entiendes? Tampoco hay claridad en el tema de tarifas. Los domiciliarios siempre se han venido manifestando y quejando y pidiéndole a las plataformas que les presenten un tabulador con unas tarifas fijas, tarifas reales. ¿Entiendes? Las plataformas te pueden decir que el valor de domicilio es de 2.800 pesos, pero esos 2.800 pesos lo estás sacando ¿en qué? En tiempo, en kilometraje o simplemente... ¿Cuánto se hace usted al mes con estas plataformas? Trabajando en un lapso de 12 a 14 horas, uno se puede sacar al mes entre 2.500 y 2.400 pesos, 2.400.000 pesos, trabajando 14 horas. Y de ahí tiene que pagar la seguridad social, sí. Si es que verdaderamente... Ya voy. ¿Esos 2.400.000 se utilizan o se distribuyen en qué? Casualmente hace unas horas estábamos haciendo la tarea, por decirlo de esa manera. Esos 2.400.000, sácale 15.000 pesos diarios de gasolina. Al mes, en 15 días te da 210.000 pesos. A esos 210.000 pesos súmale 50.000 pesos por cualquier mantenimiento que tengas que hacer en la moto, cualquier revisión que le tengas que hacer. A eso súmale por lo menos 30.000 pesos del plan de datos. ¿Entiendes? Aparte de eso, súmale tu gasto de alimentación. ¿Entiendes? Porque este tipo de plataformas tampoco les colocan punto de apoyo a los compañeros para ellos tener su
su comedor, su zona de lavado de maletas, su zona de parqueo, porque hasta Sí, los parqueos en los centros comerciales los debe cancelar el domiciliario. Ya vamos a hablar, señor Colina, de las condiciones en las que ejercen esta labor de domiciliario. Doctora María Fernanda, ¿cómo interpretan ustedes, cómo están leyendo desde la Cámara de Comercio esta reforma, en particular ese capítulo sobre las plataformas digitales? Pues mira, evidentemente estamos preocupados, es decir, yo coincido con Johnny en el que evidentemente hay una necesidad y una deuda del Estado en la reglamentación de estos nuevos modelos de negocio, y haber postergado este debate tanto tiempo es lo que nos tiene hoy trabajando, digamos, en un articulado que no es en lo absoluto concertado ni consulta, digamos, las realidades de los nuevos modelos de negocio, que es un poco la preocupación que nosotros tenemos. La regulación es sin discusión algo que es bienvenido, lo hemos dicho de manera repetida, no se puede seguir, digamos, generando oportunidades como también las generan o estructurando modelos de negocio en un marco regulatorio de una incertidumbre y de una inseguridad jurídica como la que hemos venido teniendo desde todas las perspectivas, desde las perspectivas de los tipos de servicio, desde la perspectiva laboral, desde perspectivas, digamos, que irradian de una manera mucho más trascendente este tema, o digamos, más completa, no digamos más trascendente, porque sin duda esto es muy importante. Pero específicamente en lo que tiene que ver con el tema laboral, lo cierto es que no hemos podido tener las conversaciones que se requerirían tener para poder entender desde dónde hay que partir para tener esta regulación. Y desde dónde hay que partir es desde la categorización de los modelos de negocio. Las plataformas no funcionan todas de la misma manera, ni siquiera con la pretensión de acotar el tema a las plataformas repartidoras. Y esa es la preocupación que yo quisiera transmitir un poco desde el gremio, que es de alguna manera alineada pero distinta o de mayor amplitud frente a la que planteaba José Daniel, y es que nosotros revisamos el comercio electrónico como una integralidad, ¿cierto? Como algo de lo que participan las economías colaborativas, pero no solo participan ellas. Entonces ahí tengo la primera preocupación. El abordaje es desde todos aquellos que reparten. ¿Usted ¿cierto? coincide en la cifra con José Daniel López de 80.000 puestos de trabajo en peligro? Sí, es bastante acertada. Yo diría que es muy problemática, y eso es lo que te digo que no se está teniendo en cuenta en la discusión. Lo primero es que el comercio electrónico es una cadena de valor dentro de la cual la repartición es un eslabón para absolutamente cualquier actividad de venta digital. Entonces ahí el acotamiento no es claro. ¿Esto va a ser solo para los domiciliarios, que son las plataformas que yo ni mencionaba, o va a tener un alcance ulterior? Hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque muchas de esas modalidades de repartición de lo que yo le entrego cuando una venta digital pueden hacerse por contrato laboral, pueden hacerse por mensajería, pueden hacerse por un contrato de prestación de servicios, es decir, hay muchas modalidades. Entonces ahí yo creo que hay un primer tema que hay que validar para ver cuál va a ser la aplicación de la ley. El tema de la afectación de las nuevas modalidades de trabajo. Nosotros no hemos sido nunca un país con pleno empleo, y evidentemente este trabajo bajo demanda, que creo es un concepto que tampoco se ha discutido, ha venido a aportar algo en términos, digamos, de ocupación, ¿cierto? Entonces eso es algo que no se ha discutido, que no se ha abordado y que no se ha mirado, y creería que es importante valorarlo. Cuando uno va, digamos, a llevar una norma, ¿cierto?, a regular un modelo de negocio completamente nuevo, debe mirar dos temas. El impacto normativo que esa norma va a tener en temas como el empleo o en temas como la absorción del choque migratorio, eso no se ha mirado. Y el tema de la categorización del sector, que es algo en lo que nosotros hemos venido trabajando, se lo hemos contado al Ministerio con el Banco Interamericano de Desarrollo, y es mirar cómo funcionan todas y cada una de esas plataformas de economía colaborativa, que no son, que eso digamos es la especie, la especie que estamos abordando de plataformas tecnológicas, para ver cómo las vamos a regularizar de manera que no generemos un traumatismo como el que ha venido aludiendo José Daniel. Esta reforma, doctor Fabio, ¿irradia hasta qué nivel? Le pregunta aquí la doctora María Fernanda, no sabemos qué más toca, estamos hablando de Didi, estamos hablando de Uber y de esas plataformas en general muy habituales, muy usadas, pero ¿hasta dónde llega esta reforma? Bueno, lo primero que hay que decir es que en la comisión de concertación, en la subcomisión de concertación, sobre el tema exactamente de la reforma laboral, discutimos durante 16 largas jornadas el tema, no solamente de las plataformas, por supuesto, pero discutimos toda la reforma laboral con los empresarios, allá estuvieron todos. No, nosotros no. No, sí, también. Allá tienen sus propios y particulares representantes. Sí, porque nosotros no, yo debo hablamos... disentir de eso, porque no lo tenemos. Discúlpeme, tranquilo. Tenían representación los señores de las plataformas porque están afiliados a las diferentes organizaciones que trabajan exactamente en la subcomisión de concertación. ANDI, ACOPI, SAC, Asobancaria y SAC. De tal manera que tienen representación allá. Podían invitar a quienes ellos consideraran pertinentes,
¿sí? Y los invitaron. Y sabemos adicionalmente que se han reunido los mismos señores de las plataformas o con la ministra, con el viceministro, y han tenido múltiples reuniones alrededor de esto. No nos pueden venir a decir que no ha habido discusión sobre el tema. Eso sí, hemos dicho, con esas mentiras no vamos a resolver nada. No son mentiras. Son mentiras, porque sí se han reunido con la ministra, se han reunido con el viceministro, se han reunido con el gremio de los empresarios y han podido llevar sus temas a la mesa de negociación. Discúlpeme, la doctora Juliana, que es de la ANDI, sí, discutió con nosotros cada uno de esos puntos de las plataformas y decía lo que está diciendo la doctora Fernanda aquí ahora. Por ejemplo, para dar un ejemplo, yo no he tenido oportunidad. Lo primero que quiero decir es que perdón, sí hay... para que le replique sobre ese punto en particular. Yo acepto el tema del replique. No le quise hacer ningún replique ahorita por consideración exactamente a su situación. Pero si hace con replique, yo acepto el punto. Por supuesto, señor. Doctora María Fernanda. Sí, no estoy de acuerdo, digamos, y creo que no debería plantearse la discusión en ese tono de que se estén diciendo mentiras, usted, no de yo. Que se estén diciendo mentiras acá. No, yo no le he dicho mentiroso. No, pero entonces le pido que yo no le interrumpí a usted. Es que no lo estoy diciendo. Esta reforma, ustedes fueron invitados a la mesa para... Claro que sí, yo no he estado. Y la representación sí, el hecho de que no haya estado no quiere decir que las plataformas no hayan estado. Sí, pero representantes de su gremio. Excelente. O sea que no soy ningún mentiroso, doctora. Perdón, yo no le he dicho mentiroso. No, usted me dijo que yo decía mentiras. No, señor, soy un mentiroso. Que me los invito de a uno para poder escucharlos. Primero, yo no le he dicho mentiroso. Aceptemos de nuevo el sistema anterior. Vamos a hacer las intervenciones sin obstaculizar al otro. Perdón, los medios, yo estoy de acuerdo. el gremio de la tecnología ha estado presente en las negociaciones. La representación que pudo, sí, las plataformas pueden estar afiliadas, a esas organizaciones que se señalan, pero la representación de este tema no se ha dado. Yo no he tenido oportunidad de mostrar en el Ministerio de Trabajo el trabajo que hemos hecho durante 1 año y medio con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero usted no es la única persona de plataforma, no, pero soy una de las. Bueno, debería hay tener la oportunidad. Varias estuvieron allá. Doctor Fabio, le ruego por favor de a uno para poder escucharlos. Yo pienso que dejar la discusión en si estuvieron o no estuvieron, pues es trivializar la discusión. Yo no he sí, porque no se tienen en la mesa todos, pero voy al punto central, es que no están en la mesa todos los elementos de juicio, y no lo están porque es evidente en el articulado que no lo están. Todos los elementos de juicio que se deberían tener para poder tener una regulación que, repito, es bienvenida sobre el tema de trabajo. Entonces, más allá de que si llenamos o no llenamos la lista de asistencia, lo importante acá es si todos los temas que se deberían considerar para hacer una regulación asertiva sobre algo que por supuesto tiene temas por mejorar, porque es algo que está incursionando, porque es algo que está generando, digamos, nuevas modalidades de negocio. De incursión cuando pues la plataforma tiene que hacerse. Sí, pero es un modelo económico estable que es la plataforma quieren regular, pero a su manera. Señor Colina, permítame un momento. A su manera. ¿Usted está de acuerdo? Le dice la doctora María Fernanda y lo dice el presidente de Alianza IN, que hay un riesgo grande de que esto termine siendo peor que la enfermedad y que haya un golpe a 80.000 trabajadores. ¿Ustedes tienen esa lectura? ¿Han previsto eso? Pero es que yo hago una apuesta en esta mesa. Perdóneme, doctora. Ninguna parte y van a mantener a los 80.000 domiciliarios. Yo les voy a rogar a ustedes un favor muy especial. Estoy intentando moderar esta mesa. Les voy a rogar el favor, por respeto a los televidentes, que respetemos para poder llevar un orden lógico de esta conversación. Señor Colina, su lectura sobre la masacre que podría haber de 80.000 trabajadores. Si según ellos dicen que va a haber 80.000 desempleados, listo. La plataforma tiene apertura 24 horas al día para quien quiera ingresar a trabajar a la plataforma. ¿Entiende? La demanda, en el caso, hablemos de la empresa Rappi, ya que el director general dio unas hermosas declaraciones en estos días a los medios, donde él se refiere que solamente el 90% de los trabajadores de plataformas se conectan 20 horas al día. Yo quiero que él me demuestre de dónde sacó esa encuesta. El 91% de los trabajadores se conectan 14 horas diarias, para tener un ingreso de ganancia de entre 100.000 y 120.000 pesos, sacando sus gastos. Porque tienen que dormir. La plataforma, en cualquier momento tú ingresas ahorita a cualquier tipo de plataforma y te dan ingresos para que comiences a trabajar. La demanda, el sistema de domicilios en el país siempre ha existido y eso nunca va a parar. ¿Cuántas personas están? Se va una empresa, viene otra. ¿Cuántas personas están agremiadas en Unidad, que es lo que usted representa? En Unidad tenemos hasta el momento 1.600 afiliados. ¿Cuántos agremiados tiene Rappi en este momento?
No hay un número exacto. Ellos hablan de entre 100.000 y 150.000. 150.000 es la cifra que dio el presidente de Rappi. Pero eso no es un número real porque ellos ni siquiera saben en realidad. Porque pero sospechemos que sean 150.000, ¿está bien? 150.000. Eso es esa otra mitad, que es una parte gruesa. Ustedes han tenido la oportunidad de conversar, que hay muchos allí que dicen, claro, existe el riesgo. Y escuchaba hace apenas unos días una persona que tiene una cocina clandestina decir, Rappi, bueno, no quisiera repetir la frase exacta, yo creo que usted muy seguramente la conoce. Rappi es esto, pero es mía y es lo que me da para comer. A esas personas que están diciendo, esto no nos funciona, ¿a ustedes qué les dicen? Que le están dando la lectura errónea a la reforma, porque ya se creó un mito por parte de las plataformas. Son trabajadores que se hacen llamar los trabajadores no sindicalizados, son respetables, ¿entiendes? Pero la pregunta es, ¿quién le dio la voz a ellos de ser el líder? ¿Entiendes? Yo, como representante de unidad, yo en Asamblea Nacional fui escogido como directivo para ser la voz de 1.600 trabajadores. Los otros sindicatos que están, el de la CGT, Unimidec, tenemos el de la CTC, tenemos Sinatrac, sindicatos que han sido escogidos para que sean las voces de esos líderes. Pero esos trabajadores no sindicalizados están siendo patrocinados por las empresas de plataforma, ¿entiendes? Ya por ahí ya se está corriendo la voz que las empresas le están pagando para que salgan a marchar, le están desbloqueando sus cuentas para que salgan a marchar en contra de la reforma laboral, ¿entiendes? Entonces, se crea el mito de que con contrato de trabajo van a laborar 8 horas. Eso no es así. Señor se Colina, crea el mito que con contrato de trabajo van a ganar sueldo mínimo. Eso no es así. ¿Usted es colombiano? Venezolano. Venezolano, radicado en Colombia ¿hace cuántos años? Hace 4 años exactamente, desde que ya aquí estoy trabajando con plataforma digital y tengo 4 años aquí. ¿Está legalizado en Colombia? Sí, señora. ¿Con sus documentos? Con todos mis documentos. ¿Ha tenido algún trabajo formal desde que llegó de Venezuela? Siempre he trabajado en plataformas digitales. Doctor Arias, le preguntaba, quiero retomar la pregunta sobre el espectro y hasta dónde alcanza esta reforma, el punto concreto de las plataformas digitales. ¿Qué otros más ítems toca? Quisimos reglamentar las demás plataformas y no pudimos tener ninguna consideración con los representantes de los gremios en la mesa de concertación. Y entonces tuvimos una dificultad grande. Pero obviamente había un problema muy grave y el más grave de todas las plataformas digitales es el de los repartidores. Y por eso entonces nosotros le dijimos al gobierno a través de la ministra de Trabajo, ministra, podremos tener todas las dificultades y las particularidades de las plataformas, pero hay una aquí que tiene un componente social demasiado significativo que no podemos dejar pasar esta oportunidad en la reforma laboral para introducir una reglamentación. Y era lo que decía John ahorita, ¿sí? El gobierno nacional tiene un compromiso y una deuda con estos trabajadores porque evidentemente están en el peor de las circunstancias de carácter social y es que nadie les reconoce, ni siquiera que son trabajadores. Entonces, convinimos con la ministra, obviamente los de los gremios dijeron nada con las plataformas. Y nosotros dijimos, no, por lo menos los repartidores. Y eso es lo que quedó en la reforma laboral. Y nosotros dijimos, bueno, desafortunadamente no podemos llegar a todos, pero sí lleguemos a este sector social, que es muy importante que le demos una respuesta. El gobierno lo aceptó, nosotros lo compartimos y consideramos muy pertinente lo que hay en la reforma. Esto no va a terminar afectando a las personas que se conectan por horas a estas plataformas. Imagínense un conductor de Uber. No, espere. Entonces, por lo digo yo, este es el tema de los repartidores y es lo que queremos reglamentar, ¿sí? El de los Uber, evidentemente, nos va a quedar para otra disposición y otra oportunidad, porque en esta reforma laboral, desafortunadamente, nosotros quisimos hacerlo, pero hay demasiada oposición de parte de muchos sectores allí y dijimos, bueno, no vamos a tener ninguna unidad, pero con el tema de los repartidores, y hay un componente social demasiado grande que nosotros debemos responder por ellos. En medio de la discusión hay alertas no solamente de Alianza IN, de Rappi, también se está metiendo en la discusión la Procuradora General Margarita Cabello, advirtiendo que hay un riesgo enorme para las personas que hoy trabajan en plataformas. Hablando de la reforma laboral, dice la Procuradora que pareciera más un pliego de peticiones sindicales. Pareciera que fuera más un pliego de peticiones sindicales que una reforma laboral que beneficie al resto o a la totalidad de los trabajadores informales y los empleados desde todos los lados de nuestro país. Doctora Quiñones, ¿le suena que esto es más, como dice la Procuradora, un pliego de peticiones sindicales? Eso es estigmatización al sindicalismo. Doctora Quiñones. Mira, yo no voy a tener una posición sobre eso, porque es que a mí lo que me parece que se debe discutir aquí es la técnica con la que se está abordando la regulación.
Eso es un juicio de valor que ella tendrá sus razones para hacerlo, pero es que a mí la problemática me preocupa es desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva del trabajo. Entonces a mí hay varios temas que me parece que son relevantes. Lo primero es si estamos o no estamos entendiendo el impacto que esto tiene, que es la razón, que no es una razón a la ligera. ¿Qué cambiaría para un domiciliario si llega a pasar esta reforma? ¿Qué cambiaría para un domiciliario? Evidentemente esa oferta a la que tú te refieres, de que se van a poder conectar 1000 si se desconectan 1000, pues no, porque la oferta va a cambiar. Y la oferta va a cambiar porque las condiciones de funcionamiento de ese trabajo baja demanda van a cambiar, porque los costos que va a tener la plataforma para poder ofrecer esas alternativas van a ser otros. Entonces, sí va a haber una modificación de la forma en la que se va a ofrecer esa posibilidad. Y me parece, lo que he tratado como de plantear sobre la mesa es que deberíamos, por supuesto, que llegar a una regulación. Lo que te digo es bienvenida. Y es bienvenida los debates sobre el tema de la protección social de estas personas. O sea, no puede ser de interés del desarrollo de ningún negocio comercial ir en detrimento de la integridad de las personas, porque eso no lo hace sostenible. Evidentemente, esas discusiones se tienen que dar. Y se tienen que dar como desde la perspectiva de plantearle seguridad jurídica a todos los intervenientes. ¿Para qué? Para que la alternativa de modelo de negocio sea posible y sea viable. No va a ser viable considerando la relación de trabajo como la relación que se tiene con estas personas, porque la relación de trabajo implica un incremento del 52% asociado en dos dimensiones fundamentalmente. En las prestaciones sociales, que tienen que ver con vacaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con cesantías, que tienen que ver con eso, y de las condiciones de protección social. Estas condiciones yo sí quisiera que las debatiéramos, porque ¿cómo va a ser la plataforma para, desde esta perspectiva y de esta noción del trabajo bajo demanda? Es un trabajo distinto al trabajo en el que yo te contrato. Luego el tema de la cesantía, por ejemplo, lo deberíamos discutir. Obligaciones diferentes. El tema de las vacaciones también los deberíamos discutir, porque es un trabajo que sí le entrega esa alternativa de tener varias plataformas. Cómo este sistema, que no tiene hoy la posibilidad, porque no la tiene, va a recibir, digamos, el sistema de seguridad social que tiene este país hoy, va a recibir las cotizaciones por horas, porque tú trabajas unas horas en Rappi y otras horas en Pero la idea es que esas horas se conviertan en días y en días se conviertan en semanas. Claro, pero como quien está, digamos, incidido jurídicamente por la obligación, es la determinada plataforma para la que trabajas unas horas. No es tan claro esta parte. Las condiciones de asegurabilidad, discutámoslas, deben darse, pero el tema de que aquí haya un vínculo de subordinación permanente, subordinado, que no es usted subordinado, lo hay. Usted se siente subordinado de Rappi. Tenemos que discutir para saber. Es clave ese punto. Es el punto clave, sí, señor. ¿Usted se siente subordinado de Rappi? Yo tengo un jefe que es el que me dice dónde voy a retirar el pedido. Yo tengo un jefe que es el que me dice dónde voy a entregar el pedido. Yo tengo un jefe que es el que me dice cuánto es que me va a pagar porque no me consulta cuánto voy a cobrar. Si según yo soy autónomo independiente. Tercero, yo tengo un jefe que es el que me sanciona porque un cliente me calificó mal. Sí. Yo tengo un jefe que es el que me bloquea y me saca de la aplicación sin ni siquiera vulnerándome mi mínimo vital sin el debido proceso. Porque si no es mediante derechos de petición, acciones de tutela, la empresa no le responde a los domiciliarios el por qué lo están despidiendo dejándolos sin trabajo. ¿Entiendes? Entonces, la manera que ustedes quieren regular y ustedes mismos están afirmando que en el tiempo que tienen operando nunca han respondido por seguridad social, nunca han respondido por AREL, nunca han respondido por nada a los domiciliarios. Ahora quieren regular pero bajo su manera. ¿Entiendes? Olvidándose de los derechos laborales que tienen estos domiciliarios. Porque son personas que todos los días salen a la calle, 14, 15 horas bajo sol, bajo lluvia. Señor Colina, a las personas que están diciendo que trabajan en esta actividad como domiciliarios, como rapitenderos, que es como se les conoce, y que dicen que esto va a terminar convirtiendo en un problema. No hacerle mucha campaña rápida. Repartidores, domiciliarios, como se les conocía anteriormente. Que esto se va a terminar convirtiendo en un problema porque a quienes hoy trabajan en múltiples plataformas se les va a cerrar la posibilidad porque van a quedar con un contrato laboral con exclusividad para una de esas plataformas. Sencillamente, yo trabajo 14 horas para yo poder cumplir mi meta. Yo salgo un día a hacer una meta de 100.000 pesos, pongamos ejemplo. Yo tengo que trabajar 14 horas para poder cumplir esa meta, porque sencillamente que en el transcurso de esas 14 horas la aplicación me desconectó 2 horas por X o por Y razón, porque yo no la voy a saber. Simplemente la respuesta va a ser, incumpliste los términos y condiciones de la aplicación. Listo, bien. Resulta acontece que yo necesito, y eso es un punto muy claro,
de que ellos en su propuesta no en ningún momento hablan vamos a negociar tarifas, que es lo que vienen discutiendo los domiciliarios desde hace mucho tiempo. ¿Con qué porcentaje se queda Rappi, por ejemplo? Tú te metes a la aplicación como usuaria y tú te van a cobrar tu domicilio, ejemplo, 6.000 pesos. Te van a cobrar 1.500 pesos por nada más por meterte a la aplicación, por usarla. ¿Entiendes? Te van a cobrar 2.000 pesos por ser costeño, por ser negro, te van a cobrar por eso. Y el domiciliario recibe una tarifa base de 2.800 pesos que en realidad no sabe si es por kilómetro, por hora o por pedido. ¿Entiendes? Porque no hay una tarifa base clara. ¿Entiendes? Entonces, aparte de eso, la comisión que se queda a la empresa de los restaurantes. ¿Y esta reforma resuelve de fondo la comisión y eso que usted nos está planteando? Claro, porque eso lo podemos negociar. Eso es parte de la negociación. Eso lo podemos Pero negociar. es que ese es el punto. ¿Entiendes? La tarifa. El punto es que, mire lo que ha pasado. Ellos hicieron un sindicato, unidad, ¿sí? La CUL lo asesoró además, ha estado pendiente del tránsito que ellos tienen. Presentaron un pliego de peticiones. Doctora, lo estamos discutiendo, no de ahorita, lo estamos discutiendo en todo el gobierno. Yo de no que lo discutimos. discuto. Bueno, Yo no, es para que se sepa, porque usted dice una cosa muy breve. Ha pasado mucho tiempo y no lo hemos regulado, pero no por culpa de nosotros. No. Bueno, perfecto. Porque está muy ha bien. faltado. Entonces, ellos hicieron el sindicato, presentaron un pliego de peticiones. ¿Sabe qué les digo, Rappi? Eso que está diciendo la doctora Fernanda, es que estos no son trabajadores. No hay una relación laboral entre los domiciliarios y Rappi. Fuimos al Ministerio del Trabajo y nos dijo el doctor Ángel Custodio, lo empresario además, porque no me olvida nunca eso, ¿sí? Ángel Custodio, ¿qué dijo? El exministro de Trabajo. El exministro de Trabajo en la época de Duque, ¿sí? ¿Qué dijo el doctor Ángel Custodio? No hizo ningún reparo y nosotros le dijimos, doctor, cuando dice la norma que cuando el empresario no acepta la negociación con los trabajadores, tiene que ponerle una sanción y obligarlos a negociar. Nunca les puso la sanción ni nunca los obligó a negociar. Entonces nosotros sí hemos hecho todo el trámite para buscar exactamente esa relación, para negociar y poder discutir estas tarifas. No han querido. Entonces nosotros decir, este gobierno sí dijo, hombre, no, ustedes tienen toda la naturaleza de ser trabajadores, pero ni siquiera porque nosotros lo hayamos pensado. No, es porque ya hay países donde se les da ese reconocimiento. Ya lo hicieron en España. Y entonces le quiero decir el tema de los 80.000. Apuesto 100 a 1 a que no se van. Apuesto 100 a 1 que los 80.000 trabajadores van a seguir trabajando. Y lo digo ¿por qué? Porque en Europa ya pasó. Lo regularon, les reconocen, están trabajando. Y hay sindicato y discuten las relaciones de esa relación laboral. Y no se han ido, siguen funcionando. Aquí también va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque el capital y el capitalismo en esencia y los empresarios, donde haya cualquier negocio que sea, va a buscar exactamente cómo mantenerlo. Ellos no se van a ir, porque así se vayan ellos, voy a aceptar rápido y dice, yo me voy y toda esa vaina. Llegará otro, con absoluta seguridad. Y si le toca pagar la seguridad social a los trabajadores, sabiendo que es un negocio, lo van a mantener. ¿Usted cree esa es la esencia del capital y del empresario. ¿Usted cree que eso es tan así? Si se va Rappi, llega otro. Ese temor, esa alerta que dicen, se va Rappi, vamos a regresar al viejo modelo donde yo llamaba a pedir la pizza, a decir, échemele salsa, écheme la piña. ¿Eso existe, ese riesgo? Sí, ese riesgo existe. Y yo sí quisiera, digamos, como, donde hay negocio, como replantear, pues intervenir y replantear la discusión sobre una premisa que me parece es importante. Sin duda es una situación, digamos, que jurídicamente no ha habido la voluntad política suficiente a veces para discutirlo, a veces no se ha tenido, digamos, el suficiente insumo y conocimiento técnico para poder aproximarse a la regulación. Pero a mí me parece importante, digamos, que entendamos por qué esa regulación no se ha dado en ese tono o en ese planteamiento original que ustedes han pues, conversado acá. Y es justamente porque es que hemos tratado de moldear este modelo de negocio desde la perspectiva de una regulación que no lo entendía cuando salió. La regulación laboral actual pues no consideraba, porque sencillamente no existía esta nueva modalidad de trabajo bajo demanda, este nuevo planteamiento, digamos, de las economías colaborativas que sugiere una serie de creación de economías de red a través de las cuales puede pues mejorarse la cantidad de domicilios que se tenga o generarse unas economías de escala que no se tienen en el modelo pues que tú aludes de la pizza y la salsa. Evidentemente sí es posible y no deseable porque si bien, lo repito, habrán cosas que discutir y que mejorar, también hay contribuciones importantes que se han hecho a partir de estos modelos. ¿Cuáles? Y son muchas. ¿Cuáles?
muchas contribuciones en términos de generación de un empleo que no existía en el país, porque este país nunca ha tenido pleno empleo y generaron alternativas de trabajo, ¿sí? que son válidas, generaron alternativas generaron alternativas para el choque migratorio, porque este no es un país rico. Este no es un país que pueda absorber una migración como la que tuvimos que absorber y que de alguna manera las economías colaborativas, a través de sus diferentes modalidades, bajo un modelo de explotación, dieron unas opciones. Pero yo les he escuchado y yo quisiera que me terminaran de escuchar. Entonces, adelante, doctor. yo sí creo que aquí tenemos naturalmente una posición, pero una posición, y a eso me refería con el punto de la concertación. Es decir, a mí me parece, más allá de la formalidad de quienes conforman las mesas de concertación, pues que está establecido por la ley, más allá de eso, a mí sí me parece que desde el debate regulatorio del gobierno Duque, del gobierno Santos, porque es que este debate no lleva los 3 meses que llevamos acá. Eso está muy bien que lo diga. Sí, no se ha dado, ¿sí?, sobre el entendimiento técnico que tienen solamente estas economías cooperativas. Aceptó el punto. No, cosa muy importante. Pero ahí yo quiero decir una cosa. Es que no se han dado planteamientos con apertura en términos de entender que estos son unas nuevas realidades económicas y que es muy complejo buscar la cuadratura del círculo y encajar en la modalidad de contrato laboral que tenemos esto cuando es diferente. Es diferente. Sin duda, esas situaciones que se están dando a partir del algoritmo, pues tienen una discusión, pero ese es otro debate. Ya vamos sobre la regulación o no de inteligencia artificial. Tengo que ir a comerciales, pero hablamos al regreso de los nuevos modelos de negocios, de esta reforma que es criticada en algunos sectores diciendo que es una reforma a la antigua, una reforma pensada para un modelo de trabajo que hoy no existe. A propósito de la discusión de la reforma laboral, el expresidente Germán Vargas Lleras, en su columna en el diario El Tiempo, columna de opinión, habló del monopolio sindical. Así lo bautizó él, hablando de que en el país, a propósito de la reforma laboral, hay una fuerte influencia de ese sector en Colombia. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando de la reforma laboral. A propósito de eso, una de las preocupaciones de grandes economistas del país es que esta reforma podría aumentar el desempleo o elevar los costos salariales. Colombia es uno de los países de la región con mayores niveles de desempleo. Lo ven ustedes allí, la gráfica en pantalla explicando un poco. Estamos en el último lugar, 11,2% es la tasa de desempleo que tenemos actualmente en Colombia. Doctor Fabio, quiero preguntarle a propósito de algo que ha mencionado en este espacio en reiteradas oportunidades la doctora María Fernanda, que son los nuevos modelos de negocio. Yo quisiera traducirlo a las nuevas realidades laborales. Esta reforma laboral, le he escuchado a algunos decir, es chapada en la antigua, es pensada para viejos trabajadores y no para la realidad de hoy, una realidad moderna, una realidad pensada en la tecnología, en estos aparatos. Sí, pero es que las tecnologías no son las que definen la relación laboral. Las que definen la relación laboral es que hay unos empresarios que utilizan unas nuevas tecnologías para hacer nuevos negocios. Eso no tiene discusión. Y la doctora Fernanda lo dijo, nosotros somos parte de una cadena de valor. Claro, eso es lo que funciona en todos los negocios, es así. Hay una cadena de valor aquí, uno hace un pedacito, el otro hace otro pedacito, el otro pedacito, y es un negocio en general. Entonces, los empresarios siempre harán uso de las tecnologías, en todas las que han habido. Antes era el mero internet, ahora va a ser la inteligencia artificial, pero siempre va a haber una relación laboral. La diferencia es la tecnología que utilicen. Entonces, ese tema seguirá siendo siempre así. Entonces, que nos vengan a inventar ahora que como hay una nueva tecnología, entonces se acabaron las relaciones laborales. Hombre, que ese cuento no se lo echen a otro, ¿sí? Yo acepto que hay nuevas relaciones, nuevas tecnologías y hay nuevas formas de relacionamiento. Ya casi que no trabajamos en nuestras oficinas. Pero pensar en un modelo de contrato entonces, laboral como se está estableciendo, ¿no desconoce eso? Que hay personas que trabajan aquí y allá y que se rebuscan y que buscan en un lado y en el otro. Pero lo que pasó ahorita exactamente con la pandemia, se demostró de que habían trabajos remotos y trabajo en casa.
Bueno, se reguló, pero la relación laboral sigue. Lo mismo pasa aquí. Sí, evidentemente hay una situación en la cual lo maneja usted un algoritmo, pero la relación de dependencia sigue existiendo. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué es lo que hay? Nuevas tecnologías, no vamos a renunciar a ellas. Viene la inteligencia artificial ahora, y con absoluta seguridad que van a ver quién nos diga. Esto es inteligencia artificial. Quién nos diga de que entonces no hay relación laboral. No, hay nuevas tecnologías, sí, y pero nuevos relacionamientos. Y queremos que los empresarios entiendan que tenemos que hacer una negociación para establecer esa regulación, pero que no nos vengan a decir entonces que no existe la relación laboral, el trabajador no existe, no hay que negociar con él nada, porque simple y llanamente o usted se somete o hay esta cuestión. Doctora, pero no, un tema clave aquí, señor, el tema de los costos laborales. Es que ellos dicen inmediatamente, no, es que esto va a generar costos laborales. Pues claro que sí, hombre. Claro, el nivel de explotación va a ser un poco menor porque va a estar una relación, porque ahora se la ganan toda sin hacer mayores esfuerzos. Pero el trabajador, ¿qué? Entonces nosotros no contamos. ¿Explotados? Súper explotados, no les pagan ni siquiera la seguridad social. Ellos tienen que sacar de su plática de la que se ganan su seguridad social. Cuando la OIT desde hace años, desde 1919 dijo que la seguridad social hay que pagarla siempre. Doctora María Fernanda. No, los modelos de negocio no es porque llegue la tecnología. La inteligencia artificial ya llegó y el fundamento de este tipo de plataformas es justamente la inteligencia artificial. Eso, digamos, es lo que está a la base de eso. Y eso me parece pertinente que lo toque porque conecta con algo que dijo al principio, y es que se ofreció o se pretendía, digamos, regular absolutamente todas las plataformas digitales. ¿Por qué lo conecto? Porque plataforma digital es cualquier cosa. Plataforma digital es cualquier cosa que a través de la tecnología me permita desarrollar cualquier actividad comercial, ¿sí? Y la regulación no podía darse en función de la tecnología justamente porque ese no puede ser el abordaje, por lo que usted menciona. La tecnología llega a ser más eficientes la prestación de unos servicios, a ser más eficientes la presentación de una oferta a un mercado, ¿sí? Pero no modifica, digamos, en estricto sentido la forma en la que se dan o no la tecnología propiamente dicha, las realidades económicas, laborales. ¿Qué es lo que lo modifica? El modelo de negocio. El modelo de negocio sí es completamente nuevo. No es el modelo de negocio basado en la tecnología. Solo voy a redondear mi idea para que podamos debatir, ¿sí? Es que cambió la forma en la que se da esa oferta al mercado, ¿sí? Que se daba de una manera antes, de una manera que estaba regulada por este planteamiento, por este planteamiento, digamos, de la regulación laboral, pues muy bien aquí reseñado, pero cambió la forma en la que se plantea, digamos, ese esquema a través de una economía, de la estructuración de una economía de red, que sugiere de muchísimas maneras cómo utilizar de una forma más eficiente los recursos que tiene la sociedad para proveer esos servicios. Entonces, el caso, para no rapidizar la discusión, el caso de Uber, el caso de Airbnb, ¿cierto? Tenemos unos recursos que podemos utilizar de manera mucho más eficiente. Tenemos un carro que en vez de utilizarlo solo para llevar a los niños al colegio, pues ahora lo utilizo para generar un ingreso también, ¿sí? O tenemos una casa en la que ahora vivo sola y entonces utilizo el cuarto de mi hija que ya se fue para que pueda hospedar a una persona. Ese tipo de modelos económicos han generado unas nuevas realidades ejemplo sería sociales. Importante darlo, pero con domiciliario. ¿Entiendes? Porque son dos tipos de factores de trabajo diferentes. Lo podemos dar también. ¿Entiendes? Sí. O sea, el sistema de subordinación que hay en el trabajo de reparto pero es muy grande. Pero ahí llega la otra discusión que usted muy bien plantea, y es cómo tenemos que hacer el abordaje respecto del tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eso es otra discusión que tampoco se puso sobre la mesa para la discusión de la reforma, y es que aquí hay que definir esas rutas, esos marcos éticos o esas digamos, como diques o límites que debe estructurar el tema de la inteligencia artificial. Pero son varios aspectos, y esa es mi queja central. Todos esos aspectos se prescindió para la discusión y para la redacción de esos artículos. Señor Colina. Pero es que ella, o sea, es muy fácil hablar del ejemplo que ella está dando con trabajadores de Uber, ¿entiendes? Aquí estamos discutiendo que la reforma lleva un capítulo especial que se trata de reparto. Y así es. De reparto, donde se está pidiendo la presunción legal de laboralidad de un sector que por años viene trabajando bajo subordinaciones, bajo condiciones precarias, tercerizados, sin ningún factor que lo defienda de alguna u otra manera, de la manera que vienen trabajando este tipo de plataformas. Se está pidiendo que se le reconozca su seguridad social, ¿entiendes? Se le está pidiendo que haya transparencia algorítmica.
¿Usted cree, señor Colina, que una empresa como Rappi, para ponerlo a aterrizar lo que es donde usted trabaja, tiene la capacidad de sostener 150.000 trabajadores en la formalidad como se está pidiendo? Rappi tiene el 80% de mercado de domicilio en el país, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. 100 a 1 lo que sea. Apuesto 100 a 1 que van a seguir. Pero para traer el ejemplo de España, en España se fue Deliveroo, se fue. Y llegó otra, no se preocupe. Y llegó otra. Y llegó otra. No llegó Rappi, pero estamos hablando de la reforma laboral. En California. A propósito de la discusión, me tengo que ir a comerciales. A propósito de la discusión, la ministra Gloria Inés Ramírez, que ha sido fiel a su sector, al sector que ella representa, de donde es originaria. El sindicalista ha defendido con bastante energía esta reforma, aunque hay que decirlo, sí, en un tono mucho más conciliador en relación con la ministra de Salud, Carolina Corcho. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Anuncio que la centralidad es la estabilidad laboral como regla protectora, donde la forma de contratación general será el contrato a término indefinido, sin desconocer el valor de otras formas de contrato de trabajo, como el de término fijo o el de obra o el de labor determinada. Estamos de vuelta hablando de esta reforma. Ya ven ustedes la representación en esta mesa, que es tal vez la representación de cómo se está dando la discusión. Muchas posiciones alrededor de este tema. A propósito, el sector de las plataformas digitales ha lanzado una propuesta al gobierno nacional para que entren en cintura a este sector tecnológico, que no sea tan drástica la medida, que no sea tan grande el golpe. Desde Alianza IN tenemos una propuesta que le llevamos al gobierno para cubrirlos en concurrencia con salud y pensión, para nosotros cubrir riesgos laborales y seguro de accidentes, pero manteniendo este trabajo como un trabajo independiente y con bajas barreras de acceso. Señor Colina, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Definitivamente aquí hay un sector de reparto, un sector que mucho le ha aportado a este país, que necesita ser reconocido como trabajadores porque lo son, por donde lo quieran ver, son trabajadores que tienen derechos, que merecen seguridad social, merecen cesantía, merecen ARL y sobre todo tarifas justas y una transparencia algorítmica de este tipo de plataformas. Doctora Quiñones. Pues mira, yo creo que la regulación sí se debe abordar con una discusión un poquito más amplia sobre todos los intervinientes y valorar, digamos, las implicaciones y las consecuencias que puede tener una regulación como la que está planteada, con los ejemplos que hemos venido dando en la mesa, valorar, por ejemplo, las consecuencias que eso tuvo para España, un país que además tiene un esquema de protección para el desempleo, pues que no se parece en nada al que tenemos nosotros, que no lo tenemos. No hay. Exacto. Y valorar, por ejemplo, recientemente en California, era donde se había dicho que debían ser considerados como trabajadores, por el impacto que eso tenía, se volvió a dar la alternativa de que pudieran o no serlo. Se echó para atrás esa decisión. Yo creo que aquí hay elementos de caracterización del sector, de entendimiento, lo digo nuevamente, de los modelos de negocio y de los nuevos planteamientos económicos que no se han considerado. Y sin duda, desde la perspectiva integral del comercio electrónico, creo que la redacción debe ser un poco más acotada. Doctor Arias. La humanidad no se ha inventado ningún modelo de negocio en el cual no tenga participación el ser humano. Ninguno. La humanidad no ha llegado todavía a ese tema. Ni siquiera la inteligencia artificial está prevista. Y por tal motivo estamos ante seres humanos. Unos que se vuelven dueños de esa tecnología y otros que hacemos uso de ellas. Y aquellos que hacen dueño contratan a estos trabajadores. Lo que pasa es que cada vez los empresarios quieren es ganar mucho y mucho y mucho más, una voracidad insaciable de la superexplotación, y por eso es que en Colombia tenemos pero tanta desigualdad. Y eso es lo que apunta esta reforma laboral, a equilibrar un poco la cancha frente a esta desigualdad tan profunda que existe y se le reconozca a estos repartidores verdaderamente su vocación de trabajador y entiendan los modelos tecnológicos, que si se van ellos, vienen otros. Veían y escuchaban ustedes a Fabio Arias, que es fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, que es la CUT.
también a Johnny Colina, que es vicepresidente de UNIDAP, que es la Unión de Trabajadores de Plataformas, y a la doctora María Fernanda Quiñones, que es la presidenta de la Cámara Colombiana del Comercio Electrónico. A propósito de esta, que es la discusión central, ya fue presentada, empieza a hacer su tránsito en el Congreso de la República, la reforma laboral, que tiene muchos puntos grises, muchos puntos de inquietudes, también para los trabajadores, que a pesar de estar a favor, tienen dudas de qué tanto pone a tambalear esto el empleo en Colombia. Llegamos al final de Zona Franca. Como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. Por más de 3 años y medio y con más de 14.800 viajes hechos hasta el día de hoy. Gracias a ellos he aprendido yo a ser mi propio jefe. He aprendido a manejar mis tiempos de trabajo, a pasar más tiempo junto con mi familia o cuando ellos lo requieran. Con mis finanzas, mi economía mejoró muchísimo, porque hoy en día, según el esfuerzo que uno haga, asimismo su economía siempre va a mejorar cada día.